¿Alguna vez te has preguntado cuál es el versículo más poderoso de toda la Biblia? Para algunos es el Salmo 91, para otros se encuentra en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Para otros es el poderosísimo versículo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿te has preguntado realmente cuál es aquel versículo que une todas nuestras facultades del alma con todo el poder de Cristo Jesús? Eso es lo que vamos a descubrir en esta ocasión. Y para ello, permítame leerle un versículo que escribió Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? Aquí Pablo está diciendo de que, ¿cómo es posible de que aún estando viviendo en una atmósfera llena de gracia, estemos en esta atmósfera continuando viviendo en pecado? ¿Es posible esto? La respuesta se encuentra en el siguiente versículo. En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que somos muertos al pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo lo enfatiza y lo explica de una manera espectacular y bellísima en el siguiente versículo. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente a Él, a su muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Qué hermoso es esto, el saber de que el poder de Cristo Jesús tiene a través del bautismo morir nuestro cuerpo de pecado. ¿Y qué es nuestro cuerpo de pecado? ¿Qué hay en nuestro cuerpo de pecado? Es allí donde se encuentran todas nuestras concupiscencias carnales, todos nuestros deseos pecaminosos, todos nuestros deseos carnales que van en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que al ser bautizados con Cristo Jesús, somos bautizados juntamente con su muerte, somos crucificados juntamente con la muerte de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el resultado? Más adelante Pablo dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sigue diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, juntamente crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto del pecado, justificado es de Él. ¿Cómo es posible eso? ¿Qué beneficios trae morir nuestro cuerpo de pecado? ¿Qué beneficio tiene morir al pecado en nuestro cuerpo? ¿Qué beneficio tiene ser crucificado juntamente con Cristo Jesús a través de su bautismo? Bueno, Pablo lo relata de una manera poderosa, de una manera brillante en el capítulo 8. En el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sigue diciendo en el versículo 5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas son de la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu da vida y paz. Si nosotros nos dejamos llevar por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios deseos pecaminosos, van a dar como resultado la muerte. Sigue diciendo, empero si Cristo está en vosotros, versículo 10, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora notemos y prestemos mucha atención al siguiente versículo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta del significado poderoso de este poderosísimo versículo? Lo que Pablo está relatando acá es que él quiere que nosotros entendamos que el mismo espíritu que Cristo Jesús tuvo estando en esta tierra, el mismo espíritu que pudo él resucitar a Lázaro, resucitarlo a él de los muertos en el tercer día, es el mismo espíritu que Cristo Jesús te imparte a ti y a mí. ¿Para qué? Para que no andemos conforme a la carne, sino para que andemos conforme a la novedad de vida, que es el espíritu. ¿Y qué beneficios trae esto?
Si nosotros lográsemos bautizarnos cada día con Cristo Jesús, tenlo por seguro que estamos matando, que Cristo Jesús está matando a través del Espíritu en nosotros todos los días, está matando a nuestros pecados, a tal punto de que nosotros, de tanto matar al pecado, nos sentiremos tan identificados con el Espíritu de Cristo que podemos nosotros simplemente manifestar nuestros propios impulsos con el Espíritu de Cristo. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta de este poderosísimo versículo? Que nadie diga que es imposible vencer el pecado, que nadie diga de que es imposible vencer nuestras propias concupiscencias. No, no es imposible. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que tuvo Cristo Jesús para vencer no solamente el pecado, sino aún la muerte, que es algo tan tremendo, es el mismo Espíritu que Él nos imparte a nosotros, que es el mismo Espíritu que te imparte a ti y que te imparte a mí. ¿Para qué? Para que podamos andar en esta novedad de vida con Cristo Jesús, para que no sirvamos a nuestro cuerpo de pecado, para que no sirvamos a nuestras propias concupiscencias, sino que sirvamos a Cristo Jesús mismo y podamos ser vivificados con Él. Y es por eso que, para culminar, el salmista escribió algo demasiado hermoso. En el maravilloso Salmo 119, versículo 88, él dijo algo similar con lo que leímos en el Salmo en Romanos capítulo 8. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Dos cosas que hay que tener en cuenta al leer este versículo. ¿Por qué el salmista escribió vivifícame? No estaba ya vivo cuando estaba escribiendo el Salmo. ¿Qué significa vivifícame conforme a tu misericordia? El salmista sabía muy bien que cada vez que él pecaba, se estaba alejando de Dios, porque el pecado hace separación a Dios. El salmista sabía muy bien su necesidad de estar juntamente con Dios, de estar juntamente con el Creador, pero sobre todo con su misericordia, con esa atmósfera de misericordia y de gracia que Él nos imparte a través de su Espíritu. Por eso el salmista decía, vivifícame, porque cada vez que nosotros pecamos, estamos muertos espiritualmente. Estamos muertos. ¿Y qué es lo que quiere Cristo? Resucitarnos de los muertos, con el mismo Espíritu que Él resucitará a los santos en el último gran día final. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Debe ser la oración de cada día de nosotros. Debe ser nuestra aspiración. Y tener en cuenta de que estamos ante una de las maravillosas enseñanzas de un maravilloso y poderoso versículo de toda la Biblia. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, vivificará también nuestros cuerpos. Que el Señor te bendiga.